una de las preguntas fue justamente pacientes que están en un estrés agudo, muchas veces tienen una ideación activa de tipo suicidio. Yo ya sé cómo hacer la evaluación de riesgo suicida con los métodos clásicos, pero me gustaría saber desde el punto de vista de terapia de esquemas, cómo pensás vos que es importante abordarlo. Bueno, en principio, yo la conozco, ella tiene una gran formación y estoy segura que ella conoce la evaluación para riesgo suicida y evaluación por depresión, pero me gustaría recordarles, ¿sí?, que es importante al principio de la relación terapéutica con un paciente que ustedes puedan aplicar un cuestionario, un inventario de Beck. ¿Sí? Esto es muy importante, sobre todo para aquellos de ustedes que no tienen tanta experiencia clínica, pero aplica para todos, ¿sí? Porque es fundamental que no digan, bueno, a ver, vamos a empezar a escuchar los esquemas, los modos. No, primero, evaluación clínica de riesgo. Esto es fundamental, que ya es importante hacerlo por teléfono, ¿sí? Obviamente no le van a tomar el cuestionario por teléfono, pero ya empezar a preguntar, ¿sí? Además de datos demográficos, etcétera, y motivo de consulta, y dar esperanza de que ustedes tienen, si es que la tienen, experiencia en clínica similar, ¿no?, para poder transmitir con autenticidad, sobre todo con borderlines, van a darse cuenta los pacientes si es mentira lo que están diciendo, o si se van a dar cuenta después y la reacción no va a ser linda, les puedo asegurar. Entonces, es importante que puedan hacer una mini evaluación preguntando, ¿sí?, diciendo, voy a hacerte alguna pregunta que pueda sonar invasiva, intrusiva, lamento si te resulta molesto, pero quiero saber si alguna vez te lastimaste en alguna manera, de alguna manera. Entonces esto es importante, que ustedes le escuchen. Y también la pregunta de cuántas veces por semana tomás alcohol, y cuántas veces por semana tomás alcohol es importante, y no preguntar, tú abusas del alcohol, ¿sí? Porque, por supuesto, la mayor parte de la gente que abusa del alcohol va a estar en denial, en negación, minimización. Bueno, lo mismo con drogas. Y estas son dos preguntas que son importantes para hacerlas. Y luego, primera entrevista, tomar un Beck. Esto es importante. Bueno, desde ya siempre, y yo a veces confieso que me he olvidado, pedir un contacto de emergencia, ¿sí? Por las dudas que el paciente se desconecte y ustedes teman que algo le pasó, decirle al paciente, ¿no? Si yo estoy con temor a que te pueda haber pasado algo y tú no te contactas conmigo, yo me contacto, tú no me respondes y yo tengo miedo que algo te pueda haber pasado, me voy a contactar con tu persona de emergencia, tu contacto de emergencia. Esto es importante, transmitirlo. Y uno puede decirle, no voy a compartir nada personal, no voy a compartir lo que estás trabajando en las sesiones, pero voy a querer saber si estás bien, ¿sí? Y espero que tú me puedas contestar y no tener que contactar, por supuesto, porque si no, aunque uno haya hecho este contrato verbal, la persona puede sentirse traicionada, se le puede activar si no tiene un esquema de abuso y desconfianza. Bien, entonces la pregunta sobre el tema del suicidio, bueno, en principio planteé, me parece importante integrar todo lo que ya sabemos, sabiendo que no podemos tener una garantía, no hay ninguna garantía que un paciente no se vaya a suicidar, así que esto tal vez les puede pasar a ustedes, como les ha pasado a otros profesionales que toman pacientes graves, sobre todo pacientes borderline. Pero vamos a hacer todo lo posible para que esto no suceda. Esto le sucedió, por ejemplo, a uno de los residentes en psiquiatría con los que yo trabajaba en el Hospital Monte Sinaí, en Nueva York, que, él derivó un paciente a una sala psiquiátrica, a un hospital psiquiátrico, y aún el paciente se suicidó en la sala de hospitalización. Así que esto a veces pasa, lamentablemente. Obviamente es mucho más raro en un hospital psiquiátrico. Y además, bueno, está el tema de que las clínicas a veces no son de primer nivel, por lo menos en Argentina. Es muy difícil encontrar clínicas
y menos aún clínicas donde se haga un abordaje terapéutico de buen nivel, e idealmente, como ya lo hemos hablado, terapia de esquemas pueda estar, si los colegas que trabajen en hospital psiquiátrico o hospitales de día puedan estar entrenados en terapia de esquemas para pacientes borderline, como los europeos y algunos de los estadounidenses. Menos hay en Estados Unidos que en Europa. Hay hospitales psiquiátricos con terapeutas entrenados en esquemas por muchos países, sobre todo Austria y Alemania. En Gran Bretaña también, pero sobre todo en Austria y Alemania. Bueno, entonces, volviendo a esto. La idea es, por supuesto, evaluar la fortaleza del modo de adulto sano y evaluar qué recursos tiene el modo adulto sano, para ver si puede, una vez activado, como ustedes saben, un modo crítico, las famosas voces críticas o mensajes críticos, punitivos o exigentes. Hoy en día preferimos, sobre todo John Farrell, prefiere hablar de demanding critic and punitive critic, modo exigente crítico y modo punitivo, modo exigente punitivo, ¿sí? Demanding critic, perdón, estoy traduciendo mal. Demanding critic es exigente crítico, and punitive critic es crítico punitivo, crítico castigador en español. Es decir, que son diferentes, pero lo fundamental, además está el modo instigador de culpa, el modo catastrófico. Aquí con Ilana hicimos un lindo roleplay que en algún momento voy a subirlo a YouTube, tengo que volver a verlo porque lo miré hace bastante, y que es sobre la voz catastrófica, ¿sí? Estuvo muy bien, muy interesante, sobre la voz catastrófica de una paciente que está teniendo miedo por distintas circunstancias. Ayer hablé de voz catastrófica con un ejemplo de pandemia, de una mujer cuyo padre está siendo hospitalizado y fue hospitalizado y ella tiene miedo que se muera, aunque el padre no tiene ningún problema médico preexistente y es fuerte, pero bueno, tampoco fue hospitalizado en un ICU, una unidad de terapia intensiva, una unidad de cuidados intensivos. Bien, volviendo entonces a esto, una de las preguntas claves es: cuando pasaste por una situación muy difícil en tu vida o traumática, ¿qué recursos utilizaste? ¿Qué es lo que te fue útil? Y esta es una pregunta clave. Y después silencio. Dejar que la persona hable. Porque también estamos activando ¿qué? Cuando estamos esperando que la persona hable. La persona que se siente overwhelmed, abrumada, muy angustiada. Estamos esperando que se active la corteza prefrontal, el modo adulto sano, ¿sí? Recordando aquello que le fue útil en el pasado. Entonces, que salga de alguna manera, que deje este modo vulnerable que se está activando, pero que pueda activar su modo adulto sano y recordar aquello que le sirvió en el pasado para salir de una situación muy crítica, muy traumática. Entonces, díganme ustedes mismos, ¿qué les sirvió a ustedes para atravesar una situación traumática muy difícil, muy angustiante? ¿Qué les sirvió? ¿Qué les fue útil? ¿Rezar? ¿Les fue útil hacer algo práctico, como ponerse a cocinar, a limpiar, a salir y caminar por la naturaleza? ¿O les sirvió hablar con alguien en particular? Piensen en alguna situación muy difícil. Hablar. Leticia dice, llorar, estar con mis redes cercanas de apoyo. ¿Ok? Muy bien. Llorar. Llorar es muy bueno, es a release, no sé cómo se traduce esto, expresa, uno... libera, gracias. ¿Quién dijo libera? ¿José? Sí. Gracias, va a ser mi traductor simultáneo. Gracias. Libera la angustia, ¿sí? Pero cuando uno libera la angustia hay dos alternativas. Uno se puede sentir bien, ¿sí?
uno se puede sentir, ahora voy a leer los distintos mensajitos. Uno puede sentirse bien, o algunas personas tienen pánico de llorar porque sienten como que se van a desregular, se van a desmoronar, ¿sí? Y siempre en función de con quién uno llora, uno puede recibir lo que necesita o no. Por ejemplo, en el caso de mi paciente Margaret, que hablaba ayer de Margaret, Margaret es la mujer, ¿se acuerdan?, cuyo marido la abandonó, la traicionó, en vez de tener consultas con su médica quiropráctica, el marido tenía sexo con la médica, y bueno, y de repente se fue. Ella es la paciente cuyo marido la sopapeó, golpeó y la forzó a tener sexo sin protección, aunque ellos ni tenían sexo en forma ruda, ni en forma violenta, ni tampoco querían tener hijos, entonces siempre se cuidaban, siempre usaban métodos contraceptivos, y bueno, en este caso ella lamentablemente queda embarazada, y así es como viene a la consulta. Yo les conté de esta paciente, ¿sí? En el caso de ella lloraba mucho, y la hermana, ¿no?, alemana americana, se habían criado con una madre muy dura, que había sobrevivido a la guerra, había nacido en Alemania, y la abuela, muy interesante esta paciente, la abuela la había tenido a la mamá en un shelter, ¿sí?, en un refugio antiaéreo, donde se protegían de las bombas durante la Segunda Guerra Mundial. Eran de la ciudad de Heidelberg. Bien, entonces la hermana le decía: no llores más, ya está suficiente, tenés que continuar con tu vida, no merece la pena que llores por este hombre. Es decir, que era muy, muy crítica, muy punitiva, la hacía sentir muy, muy débil. Yo sé que esto es menos común en una cultura latina, pero también hay personas que se puedan impacientar y que pueden decirle a la persona que llora: bueno, no llores más, ya es suficiente, no quiero que llores más, pues se ponen nerviosas. Algunos hombres, en mi experiencia personal y clínica, se ponen muy, es más típico, más de género, y faltan estudios de género en terapia de esquemas, entre paréntesis. Sé que a mí me parece sería muy importante, si alguien tiene interés en investigar, esto sería un tema de investigación, tema de tesis, ¿no?, tanto de máster como de doctorado. Entonces, los hombres muchas veces les pasa que se sienten impotentes, ¿sí? Y al sentirse impotentes se les activa el modo de niño enojado, ¿sí? Porque se sienten impotentes, pero no pueden ayudar a la persona que llora, se ponen agresivos y muchas veces se ponen en bully. Y entonces atacan o descalifican, o se van, modo distanciado protector. No sé si alguien puede pensar en ejemplos, pero esto es una interacción bastante frecuente en muchas parejas. Y no solamente parejas, padres e hijos, ¿sí? Padres e hijos, el papá también se pone nervioso, ¿sí? Y entonces o explota, bueno, basta, hay frases punitivas, si estás llorando te voy a dar algo por lo que llorar, esto es un ejemplo de Jeffrey Young también del libro, o se van y la dejan a la madre, ¿no?, que se ocupe, ¿no? Algunos médicos también, lamentablemente tengo experiencia con un médico clínico América de Nueva York, ¿no? Yo estaba en un momento donde me estaba sintiendo muy mal físicamente, muy angustiada. Yo estuve muchos años de mi vida en Nueva York sin pareja, entonces, y sin familia y con pocos amigos a la neoyorquina, ¿no?, que uno se ve cada tanto. Bueno, la cuestión es que me largué a llorar en el consultorio y el médico me miró, médico clínico, me miró y se fue. Y la mandó a la enfermera. Es decir, que aquí ya es iatrogenia profesional, por supuesto, ¿no? Porque, en fin, además son clínicos. Ya los clínicos son mucho más, en mi experiencia, mucho más cálidos que, por supuesto, los cirujanos, ¿no? Y ayer también di un ejemplo de trauma agudo con un cirujano. Bien, entonces, a ver, vamos a los mensajitos, a ver qué es lo que... Ok. Paula,
Ah, no, Paula está en el metro, con poca señal. ¿Está acá Paula ahora? Ahí está. Ah, Carolina, dice, Carolina Balay. ¿Quién es Carolina? Bueno, estás muteada. Bueno, Leticia dice hablar, bien. Laura dice llorar, estar con mis redes cercanas de apoyo. Mónica dice tomar una ducha larga y llorar. Llorar, lo que transmití en el webinar ayer es que los intentos de suicidio, como ustedes saben, esto está en el libro, entre paréntesis, están relacionados con distintos modos. Pueden estar relacionados con distintos modos. Por ejemplo, con un modo distanciado protector, modo evitativo, la función de un intento de suicidio es justamente bloquear el dolor del pequeño Mario, la pequeña María. Si el intento de suicidio está asociado a un modo punitivo crítico, podría estar relacionado a un castigo, a un castigo. En el caso de, la vamos a llamar Marilyn, Marilyn se sentía como una mala esposa, una esposa egoísta, una esposa poco cariñosa, entonces echaba la culpa del suicidio de justamente su marido. Entonces, si esta voz le dice, fuiste una mala esposa, una pésima esposa, se mató por tu culpa, esto podría generar un intento de suicidio. Por suerte, no hubo nada de eso. Entonces, el modo de niño enojado también puede estar relacionado con un intento de suicidio. Entonces, el modo de niño enojado quiere castigar a otros y cargarlos con su muerte, ¿sí? Destruir sus vidas para que se acuerden de todo lo que han hecho para lastimarla, ¿sí? Y que se sientan muy culpables. Modo de niño enojado. El modo de niño vulnerable también puede estar relacionado, es decir, la persona se siente totalmente abrumada, asustada, pesimista, desesperanzada, y piensa que va a seguir todo así, abandonada, o forzada a hacer o haber hecho cosas que no quería hacer. Y entonces el suicidio es una forma de escapar de este dolor también. La persona está totalmente abrumada y colapsa. Entonces lo importante sería poder identificar cuál es el modo asociado con el intento de suicidio. Y si lo identificamos, poder ofrecerle una de las estrategias clínicas que nosotros utilizamos en terapia de esquemas para cada uno de estos modos. Bien, entonces, si tenemos la sospecha de que una persona podría suicidarse y que tiene además pastillas en la casa, o que tiene un arma en su casa, ¿sí? O que podría ir y tirarse de un balcón de un edificio alto, o que ya con que lo esté pensando y que tenga un plan, es suficiente como para alertarnos. Ahí hay que hacer lo que nosotros llamamos en inglés to err on the side of caution. Es errar para el lado, a ver, mi interpretador simultáneo, errar para el lado del cuidado, es decir, básicamente precaverse ser lo más precavido posible. ¿Sí? Espero estar traduciéndolo bien. Ser lo más precavido posible. Entonces, en esos casos es importante acordar con la paciente una hospitalización voluntaria, ¿sí? Acordar que es mejor ir a una clínica que ustedes tengan preseleccionada y poder internarse. En el caso de que la persona no quiera internarse, bueno, perdón, vuelvo para atrás. En ese caso también, por supuesto, es importante contactarse con la persona el contacto de emergencia para hablarlo. Y esto uno lo tiene que haber planteado antes. En el caso de que haya una emergencia, yo me voy a contactar con la persona de emergencia que me has transmitido, que me has dado la información. Lo ideal es tener dos. Si son pacientes graves, es 2 personas contactos de emergencia. Y en ese caso yo no voy a contar cosas privadas tuyas,
¿sí? Que has tenido un aborto, que has intentado suicidarte antes. No voy a contar cosas privadas tuyas, pero sí voy a hacer todo lo posible para protegerte. Es decir, que esto es un acto de reparentalización limitada. Y a veces hay que hacer, lamentablemente, hospitalizaciones involuntarias, ¿no? Involuntarias. Y en Estados Unidos estamos entrenados en inclusive utilizar a la policía, darle a la policía la dirección de la paciente y bueno, la policía va y hospitaliza, ¿sí? Entonces esto es algo que estamos entrenados a hacer porque lo fundamental es salvarle la vida a la persona. Bien, ojalá que no tengan que hacerlo, pero van a tener que tener la valentía de hacerlo con sospecha de, no es que tengan que tener la seguridad de que el paciente se vaya a suicidar, porque no hay a total seguridad. Me acuerdo que en Mount Sinai teníamos los ateneos clínicos, magistrales, todos los martes a la mañana, y vino una experta en suicidio, entonces planteaba, no hay garantía, no podemos saber con total precisión, pero ya la sospecha de que la persona puede hacer un intento de suicidio es suficiente. Y desde ya se ha hecho intentos de suicidio, ustedes saben los factores de riesgo, se ha hecho intentos de suicidio anteriormente, si toma alcohol o droga, si hay historia familiar de suicidio, bueno, si hay algún medio, por supuesto, pero acuérdense, aunque no tenga un arma en la casa, puede tirarse en el tren, en las vías del tren, ¿no es cierto? Puede chocar con el auto. Hay tantas formas, como ustedes saben, ¿sí?, de suicidarse. Bien, entonces, bueno, básicamente esto es una de las respuestas a la pregunta, ¿no? A ver si hay alguna cosita más. Sí. Bueno, lo que yo le planteaba anoche en el webinar es que se requiere mucho expertise, mucho entrenamiento. No es para cualquiera trabajar con pacientes o individuos con trauma agudo, con individuos como esta señora cuyo marido se suicidó ahorcándose. No es para cualquiera. ¿Saben por qué? Porque hay que tener mucha cancha, no solamente en los métodos tradicionales de abordaje, de evaluación, sino también en la identificación rápida de modos. Y como ustedes no van a tener, es decir, ustedes, nadie tiene los cuestionarios tomados de terapia de esquemas, y a veces uno ni siquiera puede tener tomados los instrumentos de screening, como puede ser una escala de autocompasión, que esto nos hablaría también de la presencia o la no presencia de voces críticas punitivas internas, ¿sí? Entonces es mucho más difícil y hay que tener mucha experiencia clínica con pacientes muy graves.